noches, bienvenidos a Qué grande es el cine, la 2, Televisión Española. Vamos a ver la película Vidas Rebeldes, dirigida por John Huston en 1960, título original de Misfit, que podríamos traducir como los inadaptados, los desencajados, gente que no encuentra su lugar. Bueno, hablar de esta película ahora, casi 42 años después de su fecha de realización, pues es casi jugar con ventaja, porque hoy podemos hablar de una película legendaria, mítica, clásica. Pocas películas, no más de 10, han alcanzado la miticidad de esta obra. Aquí tengo yo, por ejemplo, pues una de las muchas postales que se pueden comprar, que se compraban en Nueva York hace 10 años, donde están todos los personajes: Clark Gable, Marilyn Monroe, Montgomery Clift, Eli Wallach, John Huston, Arthur Miller. Una postal enviada para mí de ese estupendo actor y amigo mío, José María Pogo, que me la mandó hace unos años, hace como 12 años desde Nueva York. Pero me refiero que hay pocas películas que hayan pasado, pues la criba de las tarjetas postales. Sobre esta película se ha escrito posiblemente más que de ninguna otra. El casting, como acabamos de ver, es increíble. Además fue la última película de Marilyn Monroe y la última película de Clark Gable. Es una película muy controvertida, pasaron muchísimas cosas cuando fueron a rodar a Reno. Es de agradecer que este libro de James Goody, que es del making de Misfit, de toda la historia del rodaje de esta película, bueno, pues que tuviera este hombre el buen gusto de no ser excesivamente cotilla y contar realmente lo que ocurrió. Eso se lo agradecía al New York Times cuando salió este libro, que es uno de los mejores que cuentan en la historia de un rodaje. Más allá de la falta de profesionalidad de alguien como Marilyn Monroe, que llegaba tarde al rodaje, llegaba tarde horas, llegaba tarde 6 horas, 5 horas, hacía que perdieran los nervios todo el mundo. Más allá de las broncas continuas entre John Huston y Arthur Miller, que tuvieron un entendimiento tormentoso. Era tremendo. Más allá del costo a que se disparó la película, es la película más cara de la historia del cine en blanco y negro. Ha habido otras que a lo mejor en su justo relación entre lo que costaba entonces el cine y ahora han sido más caras, más costosas, sobre todo las de von Stroheim. Pero la película de Misfit superó la barrera del $1 millón de pasarse de presupuesto, que era una cosa tremenda. Creo que el guión se fue modificando en gran parte, pero a mí, y quisiera decir antes de pasarle aquí a mi amigo Javier Riollo, el testigo, lo que sí me parece de esta película es que, para los que no somos fans de Arthur Miller, sí estamos ante una de las obras más completas, maduras, personales, autobiográficas y verdaderamente de piel de este hombre, de este dramaturgo que gracias a Dios todavía vive, Arthur Miller. A mí me gusta mucho más, creo que no ha envejecido tanto como La muerte de un viajante. Creo que junto con la película que hizo, la obra que hizo, sobre La caza de brujas de McCarthy, de Crucible, el que luego se llamó allí, como era el título con el que la estrenamos aquí, Salem. Las brujas de Salem, que es también muy autobiográfica y muy personal. Creo que esta es absolutamente, a veces hasta hiere. Con razón creo que Marilyn Monroe decía: yo estos diálogos no los digo, son diálogos tan personales, que había hablado con ella tantas veces, que bueno, que se nota, es algo. Hay una secuencia que para mí, ya la adelanto, es la favorita. La primera noche que pasan juntos, después se levantan y hay un desayuno que prepara Gay. Ahí están los dos de una luminosidad fantástica. En cualquier caso, creo que es una película muy personal. La fotografía de Russell Metty, que luego, poco después, haría Espartaco, o antes hizo Espartaco, es de una luminosidad y es terrible. Las condiciones del rodaje, los campos de sal, donde tenían que rodar esto en Reno. Thelma Ritter, que la hemos obviado. En fin, creo que es una película que por todos los puntos de vista que se la puedan coger hoy es especialmente legendaria. Pero a mí me gustaría que hiciéramos un ejercicio, y es que hoy habláramos de la película, aparte que en el coloquio hablemos de todo lo que conlleva, de la película tal y como está. Me parece que es una de las películas más crispadas de la historia del cine. Tiene lo mejor y lo peor de John Huston, posiblemente. Lo mejor y lo peor de Marilyn. Lo mejor y lo mejor de Clark Gable, porque Clark Gable está asombroso. Da una lección, el viejo veterano, a los del Actor Studio. Creo que él salía con cierto complejo porque Montgomery Clift y ella que iba con su pesada profesora continuamente al rodaje, que cada toma que terminaba tenía que mirar a Stella Adler y a todos los que llevaba,
pues Clark Gable está fantástico, hace tomas largas de 3 y 4 minutos y les da una lección. Pero bueno, Javier Riollo, que conoce muy bien esto, además él es un director de cine que ha trabajado mucho en el campo del documental, y esta película de alguna manera ahora es un documento cinematográfico, ¿verdad? Buenas noches. Muy buenas y noches. háblanos de ella. Pues realmente tú has señalado algunas cosas que son fundamentales, vitales para entender la película. Nos pides el ejercicio de que hablemos de la película y lo vamos a intentar. Pero es muy difícil sustraerse de lo que pasa en el rodaje. Como tú has indicado, es uno de los rodajes más convulsos de la historia del cine. Es una película condicionada por la personalidad tan singular de esos, de alguna manera, inadaptados que componen el reparto. Un reparto espléndido donde nos encontramos con una crepuscular Marilyn Monroe. Aunque ella no supiera que estaba en sus crepúsculos, sí que estaba en esa etapa muy hermosa, pero de nembutal y de crisis en su matrimonio. Nos encontramos con un Arthur Miller lleno de dudas, con un John Huston en la parte central de su carrera, muy interesante, pero también muy gozador, con un Montgomery Clift lleno de problemas. Todo eso condiciona la película porque lo condicionan desde sus esencias, desde el guión. El guión se pensó, y creo que casi se hizo en su mayor parte, para contar de alguna manera algo que es un remedio de la vida de Marilyn Monroe. No se sabe si como castigo o como homenaje, como venganza o como homenaje, pero realmente el personaje espléndido de Roslin, en el cual creía Marilyn que iba a ser uno de sus grandes personajes, que lo fue definitivamente, a pesar de sus, bueno, pues de sus incomparecencias, de sus enfermedades, unas veces inventadas, otras veces reales. A pesar de todo eso, el papel, cuando el propio Huston, que tembló durante muchos momentos en el rodaje, vio el resultado, lo que había extraído de Marilyn Monroe, lo que había extraído de un hombre ya mayor, todavía parecía con fuerza, pero realmente estaba enfermo, Clark Gable, lo que había extraído del dolido Montgomery Clift fue espléndido. Y cómo no hablar de Thelma Ritter, una de esas que dan seguridad en un rodaje, llena de expresividad y de fuerza, o de ese bueno o malo de Eli Wallach, y también hablar de que es una película nocturnal, es una película lunar, de paisajes desérticos, es una película de hombres excéntricos que están defendiendo algo que ya nadie defiende, una forma de vida que ya nadie se atreve a defender, una forma de juzgar ciertas cosas que son absolutamente incorrectas, ¿no? Que corra el whisky y crecerán las flores en el desierto, beber más whisky, disfrutar, cazar, las mujeres mejor que no sean muy inteligentes o muy cultas. Hay una serie de incorrecciones, digamos, que hacen muy interesante a la película en sí. La película en sí, sin tener todos esos datos, es una película admirable. Para mí es una de las más interesantes de Huston, aunque no fue de las más valoradas. A mí, sin embargo, me ha ido creciendo también con el tiempo. Y hay muchas cosas que resumen la película en su atrevimiento, desde sus atrevimientos, digamos, eróticos hasta otros atrevimientos de incorrección. Cuando un abuelo en la taberna va acompañado de su propio nieto, dice: a este nieto le tengo que rescatar para que no se vaya corriendo al colegio. Eso es el espíritu de unos hombres que ya no se daba, estaba en trance de desaparición. Estamos después de la Segunda Guerra Mundial, estaba llegando a la modernidad, ya los potros no servían, ya estaban las motos, y esta película nos enseña esa cosa crepuscular del final. Es una película de vaqueros, una película que luego tiene otras muchas historias. Muy bien, muchas gracias. Y además es el fin de una época del cine. Desde luego. Con esto acaba, con el Nembutal, con Marilyn, con estos héroes, acaba una manera de entender el cine. Los estudios no volverían a ser los mismos. Beatriz Pérez Aranda, muy buenas. Buenas noches. Dime una cosa. En esta película, al principio, Marilyn va a ir al divorcio y lleva un pelo recogido, y luego que le dicen: en un minuto vamos, y las lleva el Iguala y sale con el pelo suelto. Un minuto o 3 horas sería eso, ¿no? Yo creo que es un fallo del script, que no se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Es un cambio Pero claro, tan alarmante, que se ve tan claro que se cambia el pelo. Pero fíjate todo lo que habéis comentado, ¿no? Marilyn en el rodaje llegaba tarde con el guión sin aprender, que en parte también tenía la culpa Arthur Miller, ¿no? Que estaba hasta las 12 de la noche reescribiendo todos los días el guión, y eso obligaba a los actores, pues bueno, a presentarse con el guión casi en alfileres. Ella, pues por toda su drogadicción, alcohol y tal, les costaba muchísimo, a pesar que tomaba estimulantes para despertarse, les costaba mucho despertar, así que tenían que maquillarla dormida mientras la estaban despertando. Supongo que todo eso. Y luego, pues todos los componentes, ¿no? que habláis. Estamos hablando de estrellas del firmamento, de mitos, no estamos hablando de actores, de protagonistas. Entonces, todo lo que se junta, ¿no? Porque también Arthur Miller empieza a escribir un guión que le regala a su mujer
padre, ella ha salido de un aborto en el año 58, le promete este regalo, un guión pensando en ella. También se dice que era un guión pensado en Clark Gable, aunque hay también bueno, pues, relatos del rodaje y de la historia de la película que dicen que la primera persona a la que se le ofrecen es a Robert Mitchum, que él dice que no, y luego se lo ofrecen a Clark Gable en Italia, en Capri, cuando estaba, en Italia cuando estaba rodando Capri con Sofía Loren, que él no lo ve porque realmente piensa que la gente pues no va a aceptar un Clark Gable haciendo de serio, aunque él quiere que se quiten esa imagen de lo que el viento se llevó. Una persona como John Huston, que está pues jugando, perdiendo dinero, también le echa la culpa a Marilyn de todos esos desastres y retrasos de rodaje, pero bueno, él también la ingresa en un momento en un psiquiátrico para darle tiempo a él mismo pues a rehacerse un poco de todo ese fracaso económico financiero que lleva a sus espaldas por su adicción al juego. Es decir, son tantos los elementos que al final ver a una Marilyn que tiene ese pelo recogido, luego suelto, es decir, hay tantísimos detalles de todo ese ambiente que llega a ser incluso claustrofóbico, y eso que es una película que está rodada totalmente en exteriores, por todo lo que están pasando esos mitos del cine que están en su último esfuerzo y están cayendo y dando lo máximo de sí, pero en ese último esfuerzo, que al final también lo que yo recomendaría es, bueno, muchas veces nos hemos quedado pendientes o magnetizados, ¿no?, por esas grandes estrellas y no nos hemos fijado en el guión, probablemente un magnífico guión. Y yo recomiendo, habéis hablado de Thelma Richter, recomiendo fijarse sobre todo en la primera hora, que es cuando aparece esta mujer, porque de verdad que sus diálogos de toda la película, pero esos momentos son soberbios. Muy bien, muchas gracias. Yo siempre he pensado que esta película la hubiera hecho mejor que John Huston o Orson Welles. Era una película para Orson Welles, y adaptándose el guión de Arthur Miller, pero bueno, es igual. Señor Prumeda, José Antonio, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Te pilló en Estados Unidos el estreno de esta película, el 61? No, por el 60? Estuve a finales del 62, fue cuando llegué, ya estuve todo el 63 y ya hasta el 64. Fue una conmoción esta película porque se unió con la muerte de Marilyn, se unió con todo. Eso está claro, sí, es así. Pero lo que pasa es que estas cosas que estamos contando, de estas convulsiones que existen, digamos, durante el rodaje, es curioso porque también se adaptan bastante bien al cine ese puro de John Huston. Digo el cine puro porque Huston hace películas comestibles, digamos, en cierta manera, ¿no?, que eso es algo que se podría hablar después. Esta de las películas que le gustan, en el fondo, está clarísimo, aunque yo creo que, aunque solo fuera simplemente por toda la escena de la caza de los caballos salvajes, sería un tema que le sería posiblemente muy querido, ¿no? Pero, curiosamente, todo este ambiente que gravita sobre la película está retratado luego muy bien en el propio Huston, que siempre busca esos personajes casi con una vocación autodestructiva casi desde el primer momento, ¿no? O sea, y esto es algo que tiene un peso específico. Yo, si tuviera que pensar en una palabra para definir a esta gente, la palabra que me viene a la cabeza sería patéticos. Son patéticos todos ellos, ¿no? Javier ha mencionado una palabra, crepuscular. Es que a veces esto tiene mucho que ver con un western crepuscular, ¿no? Sí, de esos westerns así, que cuando ya aparecen los primeros automóviles y todavía hay gente que piensa que puede seguir asaltando trenes, ¿no? Tiene algo que ver con esto. Esto es lo mismo. Hay unos señores ya en plena civilización de los años, de finales de los 50 y demás historias, que todavía piensan que pueden vivir, digamos, cazando caballos salvajes. Luego viene esa decepción, digamos, de cómo funcionan las cosas, que ya los caballos salvajes ya no se cazan para ser vendidos como caballos, sino que se cazan para ser vendidos como carne para perros. Pero bueno, eso ya es una última derivada, eso es como la degradación de la profesión, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, mientras que el caballo como animal de la famosa cosa del noble bruto tiene una importancia tremenda siempre, aquí ya no, aquí ya es el subproducto de sacarse unos dólares bastante miserables en ese sentido, ¿no?
Efectivamente. A centavos del kilo de carne de caballo, ¿no? Con lo cual, verdaderamente dices, bueno, cazas 15 caballos que después no son 15 y están haciendo unos cálculos verdaderamente de $800 o algo parecido, ¿no? Ese es el patetismo que define toda la película, vaya. Y yo creo la crispación. La película está muy crispada. Hay veces que no se le va. Tú necesitas ir al sitio de los caballos, un sitio seco. No sé si vamos. A ver si llegas al coloquio. O sea, seguro que llego, aunque sea. Y bueno, a mí lo que me parece que no está en relación con la película es la música de Alex North, va como por otro lado. Debieron encargarle la banda sonora en otro momento. Lo que sí hay son estantes de fuego en la película y maravillosos. Aún así, y sabiendo que es la última película de Marilyn Monroe, yo creo que ella seguía queriendo hacer una película como si fuera una estrella. Y esta no es una película para una estrella. No podía llevar el maquillaje que lleva. Esto lo digo cuando lo hablemos luego y ustedes lo vean. Los 40 años que han pasado dan la razón a otro tipo de personas. Es decir, Huston sabía que la película no era una película de exteriores, no era una película con la luz cenital de los estudios, iluminada. Era una película absolutamente nueva. Él quería hacer el Moby Dick de la Tierra, que esos caballos y esa pelea fuera el equivalente de lo que había hecho en el mar. Para eso esa chica no podía estar maquillada como va y pintada como va. Lo intentaron, pero no hubo manera. En ese aspecto yo creo que ella siempre estuvo muy mal aconsejada. Mientras que vemos a Clark Gable y esa cara nos la creemos absolutamente desde el primer momento, o la de Thelma Ritter o la de Eli Wallach, cómo van vestidos. Ella quiso mantener el estatus de que era una estrella y por eso iba con la ropa tan estudiada y tan ceñida para marcar sus líneas. Yo creo que el tiempo le perjudica a Marilyn en esta película. No sé qué hubiera ocurrido si lo hubiera hecho con Robert Mitchum y hubiéramos visto una pareja que ya conocíamos de Río sin retorno con Otto Preminger, pero a mí me parece que lo que va quedando de esta película es la autenticidad de algunos planos de John Huston donde puso la cámara, el rostro de Clark Gable, mucho más allá que los trucos de interpretación que hace a veces Montgomery Clift, porque notas que no se sabe el texto y hay una cierta incertidumbre que él la utiliza para sí con los titubeos del actor estudio, pero lo de Clark Gable es absolutamente claro, honesta su mirada y por supuesto es el viejo cine americano que sí sabe adaptarse a cómo hay que rodar a plena luz, tengo que tener un proyector encima de la cara, que haya 2 tomas seguidas y que no pare. Bueno, pues vamos a ver la película, ustedes la verán mucho mejor que nosotros, que la vamos a ver acompañado de toses continuamente, me temo, de aquí doña Beatriz Pérez de Aranda, pero bueno, la incorporaremos a la banda de sonido. Vamos a ver una película en cualquier lado, mítica, especial, legendaria, una película que arranca en Reno, la pequeña más grande ciudad del mundo, la ciudad de los divorcios, con un tono documental y a partir de ahí va enredándose en unos personajes que nos hablan mucho de nosotros mismos. Hay diálogos de esta película que todos reconocemos porque los hemos vivido, los hemos sentido. Con todos ustedes, Vidas rebeldes de John Huston y, por qué no decirlo, de Arthur Miller. Bueno, pues aquí estamos, de vuelta de Reno, de Nevada. Habrán visto ustedes que no pone The End. Yo creo que es la primera vez que una película americana termina y no pone The End, fin. Cuando se vio la
la película, los primeros pases que se dieron de proyección de la película, naturalmente le dijeron al productor, oye, falta el TN, y él dijo, no, vamos, se queda así. No se va a poner nada, ¿no? Funde en negro, se queda así. No es el primer antecedente, porque ya Dreyer, si no recuerdo mal, Ordet acaba así, funde en negro y no sale ningún cartel. Pero bueno, esto ya demuestra que la película era una película que nace con una vocación distinta, que los talentos que estaban unidos en esta película querían hacer otra cosa. Es, como decíamos, del año 1961, rodaje del 60. ¿Y qué ocurría? Bueno, pues era el año que, por ejemplo, en España se estrenaba El séptimo sello, que fue una película que causó también un tremendo impacto entre la gente aficionada, sobre todo al cine. Es el año en que Kennedy nombra a Henry Kissinger consejero especial en temas de seguridad, y ya hemos visto Missing y lo que ocurrió en Chile con el señor Kissinger, entre otros asuntos que se saben ahora. Hay una huelga de Altos Hornos en Vizcaya y se reclama el salario mínimo de 100 pesetas. Se rueda entonces en España la película El Cid, con 2 estrellas también extraordinarias. Sofía Loren, que casi coge el testigo de Marilyn Monroe, es la gran estrella de los 60, y Charlton Heston, una película dirigida por Anthony Mann. Los Oscars de este año son para West Side Story, de Robert Wise, director estupendo, que luego volvería a coger otro Oscar por Sonrisas y Lágrimas, y del que vamos a ver dentro de unas pocas semanas una película suya pequeña, B, pero estupenda, muy intensa, que era Quiero vivir. Robert Wise ha sido homenajeado hace muy poco tiempo por los productores de cine, porque además de ser director y montador, fue uno de los grandes productores del cine americano, y que aquí sigue dándonos ejemplo de fuerza y de coraje. Fue presidente del American Film Institute, de los directores de cine y de la Academia de Hollywood, es decir, una de las grandes estrellas. Bueno, pues su gran año fue West Side Story, que fue una verdadera conmoción en el cine americano. Audrey Hepburn tuvo una gran competencia para ganar ese Oscar que dicen todo el mundo que merecía por Desayuno en Tiffany, Desayuno con Diamantes, pero lo ganó Sofía Loren por la película Dos mujeres, La Chiosara, o La Chiosara, nunca sé cómo se dice. El Madrid gana la Liga, pero no solo gana la Liga ese año, que lo ha ganado en otras ocasiones, sino con una puntuación jamás alcanzada hasta entonces. La Liga, entonces, los partidos que se ganaban eran 2 puntos, no 3 como ahora. Es El escándalo Viridiana, que ha obtenido en el Festival de Cannes la Palma de Oro, y empieza una dimisión en cadena del director general de cine para abajo, porque la película que ella se la apuntan, pero luego vienen los problemas con el Vaticano, las críticas del Observatorio Romano, y bueno, y como digo, se produce una dimisión en cadena en el ramo cinematografía. Gabriel García Márquez publica El coronel no tiene quien le escriba, que es una novela estupenda, y también Sábato sobre dioses y tumbas. En Londres se pagan 24 millones de pesetas por un retrato del duque de Wellington pintado por Goya, que no era nada. 24 millones de pesetas por un Goya, visto ahora en euros, no es nada, pero bueno. Fallece a los 85 años el psicólogo suizo Carl Gustav Jung, autor del Yo y el inconsciente, y de otros muchos libros, de una estupenda correspondencia con Freud, etc. Jack Anquetil gana su segundo Tour, todavía ganaría más. El Atlético de Madrid se proclama campeón de Copa. Muere Hemingway, autor del Viejo y el mar, Adiós a las armas, Por quien dobla las campanas, etcétera, etcétera. El cambio del dólar se fija en 60 pesetas, pues casi una cuarta parte de lo que vale hoy. El piloto americano John Walker alcanza el avión cohete X-15, con ese avión una velocidad de 5.800 kilómetros por hora, también hoy superado. El Festival de Venecia se inclina por el año pasado en Marienbad de Alain Resnais para su León de Oro, y descubre una primera película que hemos puesto aquí, El empleo, de Hermano Olmi. Y ya para terminar, digamos que fallece el humorista americano James Turber, autor de, entre otros relatos, La vida privada de Walter Mitty, que me gustaría poner aquí también dentro de un par de meses. Torcuato Luca de Tena obtiene el premio Planeta con su novela La mujer de otro. La bula pontificia Humane Salutis anuncia el Concilio Vaticano II para el 62. Y para terminar, boxeo, Floyd Patterson vence por KO a Tom McNeely y conserva el título de los pesos pesados. Por poco tiempo, porque ya está apareciendo un vikingo rubio y fuerte que se llama Ingemar Johansson, y después Sonny Liston, y después otros muchos más, y acaba el periodo de un maravilloso boxeador
que según dicen era miedoso. Es difícil aplicar ese adjetivo, miedoso para un boxeador, dentro de qué y cómo, ¿no? Solo salir allí ya, pegarte, ya hay que vencer ese miedo. Y nada más, si os parece, vamos a entrar ya en Vidas Rebeldes, en Reno, en esta historia de amor y desamor continuo y muy bien trenzada, ¿no? De desamor y de amor, porque el personaje de Thelma Ritter también tiene lo suyo, ¿no? Es un personaje. Plano corto, si se pudiese, que se dé a todo el cargamento de caramelos que ha comido y que le espera. Pero no he tosido. No. Por lo tanto, hemos cumplido el objetivo, como cumplió Thelma Ritter su objetivo. 77 divorcios llevaba ya siendo testigo. Voy a encender un pitillo a ver qué pasa con tu tos. Claro que sí. Pero es verdad, se ve cómo está entremezclado, cómo está toda la vida de ellos, ¿no? Sobre todo la vida de Marilyn, cómo se va conjugando todo. Fíjate que cuando Arthur Miller está escribiendo el guión, pues ellos pasan por, primero es un regalo, después del aborto de ella y su gran depresión, luego ya se va enterando de sus infidelidades con Yves Montand, también con los Kennedy está en ese momento. Entonces ese guión se va transformando hasta el final, pues casi ser una agresión. Y tú me hacías una pregunta antes de emitirse la película, que era el cambio de peinado de Marilyn. Bueno, yo ahora que hemos vuelto a ver la película, ella entra a divorciarse, va toda recatada, va toda peinada, todo el pelo recogido, y ya una vez que se supone que ya está divorciada, pues bueno, va a divorciarse. Claro, por eso, no, va a divorciarse. Pero antes sale con otro peinado, antes sale, el espejo. Después... Y entonces dice él igual, si quieren las llevo, yo voy para allá. Y dice, vale, un minuto, vamos. Un minuto son 3 horas. Bueno, pero de todas maneras es la magia. Yo creo que es un problema, que estaban tan crispados que es un problema de script. Probablemente. El script dijo, oye, un momento, que estaba de esta manera. Claro, y ahí en la crispación, tú fíjate, en la imagen en la que ella, bueno, ya está divorciada, la gracia que tiene, bueno, a mí me encanta, Thelma Ritter, pero fijaros, hablabais del temblor de Marilyn, y hay otra cosa, ella no puede fijar la mirada. Cuando está en el bar, ya se ha divorciado, ella en ningún momento conoce a Clark Gable, no puede mantener la mirada, no puede fijar la mirada, y es una parte que realmente te da pena. Tú lo comentabas también al principio. Y luego el labio, le tiembla también. La garganta. Y hay otro momento, fijaros, cuando yo creo que John Huston intenta rejuvenecerla, que es con las trenzas, la limonada, es una secuencia maravillosa, pero exagerando, y os lo digo antes de que os metáis conmigo, porque sé de vuestra fascinación por Marilyn, exagerando, me ha recordado a la Bette Davis, ¿qué fue de Baby Jane? Exagerando, con esas trenzas, porque realmente no es la Marilyn, la gran star, que también estoy de acuerdo contigo, pues ese vestuario que ella quiso mantener y que realmente pues es un poco el recuerdo de una Marilyn que ya no estaba ahí. Ella viene de hacer El Multimillonario, ¿no? Viene de hacer El Multimillonario. Ya no fue un éxito. Ya no fue tanto no fue un éxito, no. Que ya no querían hacerla muchos personajes. Cary Grant no quisieron hacer eso y tuvieron que buscar a... Ella estaba ya metida en su problema, en su viejo problema de desamor, que es una de las cosas que creo fundamental en su vida y en esta película. Cuando ella cree que ha encontrado uno de los papeles más importantes con el que se podía tropezar, es que hay ese paralelismo. Estaba escuchando ahora a Beatriz, y es que, claro, esa primera secuencia ya empieza a ser paralela a lo que está sucediendo de verdad detrás del rodaje. Porque ya en el primer día, la primera cita, que John Huston cambia, en vez de ser a las 9 el rodaje, va a ser a las 10 para que llegue Marilyn, ya se retrasa y tienen que rodar por la tarde. Y los diálogos de ella y Thelma Ritter están siendo casi paralelos, porque está intentando memorizar algo que va a decir en el divorcio, como si estuviera memorizando el guión de la película, que no, es una idea, es una idea de Arthur Miller, de guión fantástica, estupenda. Memorizarlo para luego ya no dar el divorcio. Claro, ya no la vemos. Es una idea de guión, pero fíjate, es una idea de guión que mirando al espejo de su mujer en trance de divorcio, de separación. Se le podía mirar, pero le tocaba y no estaba allí. Claro, pero fíjate, eso que dice Marilyn, eso es un recuerdo y un homenaje del divorcio de Joe DiMaggio. Me parece que en el divorcio tienes que decir unas cosas que no sientes. Otra vez paralelismo con la vida real. Con Joe DiMaggio, pues hubo un momento que Joe DiMaggio era más famoso que ella y estaban juntos, pero ella no sentía lo que deseaba, tener un hombre cercano y entregado, no psicoza a ella. Creía que lo iba a conseguir con Arthur Miller, porque Arthur Miller estaba profundamente enamorado. Yo creo que seguía enamorado aquí. Pero también se aprovechó de ella. Pero sí, claro, pero era un intelectual que deja muchas cosas por amor a la mujer llena de vida, a la fascinación de una mujer que no era intelectual pero era muy inteligente.
Muy inteligente. Era muy inteligente. Yo creo muy que buena él le empezó a dar demasiados libros, ¿no? Y luego a ella... demasiados libros, eso se lo empezaba a dar. Y luego todo el mundo que ella tuvo con lo del Actor Studio fue tremendo. Bueno, lo cuenta Billy Wilder, que tiene mucha más gracia cuando le dicen, ella no va a poder rodar por la mañana, solo por la tarde. Dijo, pues es estupendo, porque por la mañana no la hemos visto nunca. O sea, aquí con que me deis 2 horas yo puedo rodar con ella. Pero claro, pero eran retrasos de 8 horas y de 9 horas. O sea, y toda la gente esperando, con lo cual cuando llegaban las tomas, estos estaban agotados y estaban cansados y no estaban frescos para hacer sus tomas. Era tremendo. Además, sabiendo lo que es un rodaje, eso debía ser de crispar. Y en Nevada, en Nevada, en verano. Con una temperatura, creo que la temperatura fue durísima, de más de 40 grados, con la afición al alcohol que tenían casi todos, que eso ayudaba quizá a mantener todavía más la tensión y otras aficiones. En pleno desierto, cuando hay que iluminar y que hay que meter, en esa época eran arcos todavía, y fíjate la batería de arcos para igualar la luz, aquella blanca, lechosa, era una cosa de... Qué buena fotografía. Tremendo, claro, es muy difícil, sobre todo pues, se la pusieron muy difícil, porque como tú comentabas, eran interiores naturales, exteriores naturales, no había ningún tipo de artificio que pudiera el buscar, ¿no? Y igualar los cielos en la parte del rodeo, es muy difícil la película. Y fijaros, para todos era muy difícil. Claro, ese ambiente de claustrofobia, y toda la película es en exteriores por la situación crepuscular de todos ellos, ¿no? Esa hay mucha noche en la película. Hay mucha noche también. Noche americana. Noche americana. Lección de noche americana. Luego tiene mucha gracia, porque está llena, hay una parte de la película, sobre todo en la primera, que está llena del guión de definiciones de ella. O sea, es decir, cómo cada uno, de cierta manera, la está viendo, ¿no? O sea, tú puedes definir casi fugazmente a Clark Gable cuando dices, no estoy hecho para los negocios, ¿vale? Bueno, esa es una historia. Pero a ella, cómo los demás la ven, dice, a veces parece tonta, otras ingenua, eres como una cría. Pero a lo mejor una secuencia... Claro, y una secuencia después, sin embargo, verdaderamente dices, bueno, eres realmente hermosa, ¿no? Eres como una estrella, o sea, entonces están todo el tiempo buscando esa definición. Yo creo que eso sí que es Miller, clarísima. Y eso que cuando dice, aunque se gane siempre se pierde un poco. Porque claro. Todas esas cosas, y sobre todo esa escena, a mí me parece que es la mejor de la película, el desayuno. Ella está relajada. Es una mujer feliz, ha hecho el amor con este tipo. Él está preparando un desayuno, él es muy sincero. Dice, no, es la primera vez que lo hago. ¿Y cómo te llevas con tus hijos? Les echo de menos. Ella, los planos contra planos que están rodados, eso está muy bien. Y el diálogo. Pero fíjate que además eso coincide con una cosa muy clara. Es decir, ella es una persona que añora esa especie de sensación de estabilidad que puede dar una familia, esa protección, digamos, de un hombre y de lo más que ella historias. decía cuando se fue a casar con Arthur Miller, yo quiero cocinarle, preparar, ser una ama de casa, hacer la compra. El que tiene miedo de vivir tiene miedo, el que tiene miedo de morir tiene miedo de vivir. Eso, claro, es ella también. Y es que también es una mujer que ha sido abandonada por el padre cuando nació, la madre demente. Y lleva la foto de Clark Gable en su bolso, porque ella desea que fuera el padre. De Marilyn, Hablando de Marilyn, no de la... de Marilyn, pues también el personaje de la película... Claro, es lo mismo. Claro, ahí voy. Es que iba a claro. concluir ahí, por eso, porque quería que fuera el padre que ella no conoció. Entonces, claro, busca esa seguridad, busca ese cariño. Por eso ella, cuando él le dice que se case, dice, bueno, tampoco hay que llegar a esos extremos, tranquilo y tal, pero está insegura. Ella es esa persona que tiene miedo a vivir. Pero aunque es la vida. Es que esa escena que tanto le gusta, además, muy bien a José Luis, porque es preciosa. Es y a mí me la ha robado como como suele pasar. Pero es que después esa escena la acentúa. Hay una vez que ella está como enseñando la casa y dice, oye, pasar a mi casa, y rebobina y dice, bueno, la de Guido. O sea, bueno, es que esa sensación... La hace su casa. La hace su casa. Y lo reconoce Guido también. Claro, es que eso es fundamental, ¿no? Es en todo lo que es ese personaje, porque hablamos de quizá el único personaje clarísimamente adaptado a la situación, digamos, es el de Thelma Ritter, que eso quizá es uno de los encantos, quizá porque ha tenido que intervenir en los 77 divorcios que ha intervenido como testigo, ha acumulado una sabiduría. Para mí se parece a algo en extinción, que es el espíritu de Los últimos vaqueros. Thelma Ritter es la compañera de los vaqueros, la que entiende esa forma de estar en el mundo, que, bueno, en los parámetros de ahora sería incomprensible, ¿no? Un hombre que no ha pisado la cocina nada más
que esa vez, un hombre que dice, menos mal que no eres instruida, un hombre que lo que le gusta es, bueno, pues que la mujer se luzca, pero sabe que es el poseedor de la mujer luego. Todo eso Thelma Ritter casi lo comparte y hasta le gusta. Que beban, dice, primero beben whisky sin hielo, y cuando piensa que se van a quedar mucho, alguien pide hielo y dice, es que no vamos a quedar tanto tiempo, que no va a dar tiempo a echar hielo a la botella. O que corra el vino, dice el whisky, bueno, pero que corra poco, que solo hay una botella. Ella o el humor... es como una compañera de viaje, ¿no? Este es el estado del déjalo. Pero es muy bonito Haremos que corra el tú whisky decías por el desierto. Pues que corra hacer despacio, porque tuya solo hay una un botella. territorio, una casa. Mira, ya tenemos para el escalón, ponemos esto aquí, ya se ve Claro, la alegría claro, que le da a claro, ella. Entra en la casa como dicen, ya tengo casa, Es que es libertad. baja y sube, todo eso. Claro, ese poder entrar y salir, y subo, bajo, es la sensación de libertad. Luego hay un momento que incluso consigue que el personaje de Clark Gable empiece a trabajar y a hacer y cosas allí. plántalos, ¿cómo se llaman las plantas? No me acuerdo del Eso nombre. es justo la derrota de lo que era el espíritu de ellos. Eso Claro. Es justo la derrota. Y es un poco, Así es. el final, de alguna manera, es la contradicción y la derrota o la aceptación de que el mundo ha cambiado y que ya no pueden mantener los mismos principios. O sea, porque si hay una frase que se repite y que les une a los hombres en la película continuamente es: peor es tener un salario, peor es tener un empleo fijo, ¿no? claro. Qué Estar en una qué poco gasolinera, dinero nos estar van a dar, en- no sé qué, sí, pero sí. peor sería ser empleados, peor es tener un jefe, peor es haber formado una familia, peor es haber cerrado tu vida, ¿no? Lo mejor es estar con esos espacios abiertos que tiene la película, que son tan Maravillosos. simbólicos, tan buscados con tanta intención. Porque claro, la película parte de un guión quizás demasiado cerrado, que es lo que algunos pues le ponían más pegas, ¿no? A lo que tenía de guión teatral muy cerrado, pero que yo creo que el guión se fue rectificando, o creo no, he leído que se fue rectificando muchos días por las discusiones y por la propia... Y Houston, que en el fondo era exactamente, guionista, claro. Exactamente, Houston Él, fue por eso, co-guionista, donde se de mueve alguna muy manera. bien Arthur Miller en la escena de la cocina es como una obra de teatro. Sí. Claro, Sí. son unos diálogos como Sí. las obras que él escribía. En cambio, cuando le abre la película y le está diciendo John Huston, ya, pero esto es cine, hay que abrirlo y hay que hacer... Hay una escena pura de teatro que es en la casa, que termina cuando ponen la radio del coche, están bailando. sí. Eso, claro, y Houston lo que le provocaba continuamente es que todo esto está muy bien, pero necesitamos una estructura más cinematográfica. La película no puede estar encerrada, que es el territorio donde se mueve Miller. Claro. Yo creo que Ahí se rodó, mueve José muy Luis, bien. tú a lo mejor lo sabes, que se rodó, según estaba escrita, de secuencias. Sí, eso lo intentaron hacer. Eso lo intentaron. No sé si lo cumplieron Luego no se exactamente. puede, porque, que es claro, algo lo que estar más cerca sí- de lo teatral, casi, de la seguridad que le podían dar al escritor. Lo que sí queda es que posiblemente de todas las películas que puedes ver y te pones a subrayar frases de diálogo, posiblemente es una película donde puedes sacar montones de frases de diálogo más que en cualquier otra. En ese sentido, quizá es lo que queda de esa aproximación teatral, ¿no? Porque estas frases, evidentemente en un escenario, tienen un valor dramático mucho más distinto que cuando son dentro del contexto de una acción como esta, ¿no? Desde luego. Las lecciones que le da el viejo Gable enamorado a ella, cuando ella no acepta la crueldad que tiene Eso toda es, esa eso forma de es. cazar, y le dice que para vivir en este mundo hay que admitir un poco de crueldad, Sí, señor. hay que admitir un poco de maldad. La maldad existe, Sí, es entérate verdad. que eres una ingenua. pero Todo eso fíjate- se nos ha quedado grabado, ¿no? Como un estilo, una forma de expresarse y de ser. Es que la película cambia de ser un regalo para ella Claro, a ser un reproche. un reproche. Al final es un reproche. Y eso es curioso porque ha ido como cambiando incluso en la simpatía de él por el personaje y lo empieza a llevar a otros personajes y él empieza a verse más en como le gustaría él ser, como Gable. A él, al final le gustaría ser ese tipo que mira las estrellas, que va con alguien en una furgoneta, en un camión libre, mi casa Sigue es esto. manteniendo sus principios. Y, sí. y eso es lo que a él le hubiera gustado compartir con ella, pero lo va modificando, claro. En Fijaros, Él no puede ella- admitir ser tan blando y tan bueno como ella le desea. Porque para él, y él tiene esa demostración final maravillosa de cuando él cree que ha sido inútil la caza de los caballos, que no les va a dar ni siquiera dinero, que le está separando de la mujer que quiere, cuando los está soltando Montgomery Cliff, él tiene que demostrarle a ella que él es capaz otra vez de mantener esa independencia, esa De libertad decidir del por hombre él del vaquero, mismo. decidir por él mismo, ¿no? Aunque luego se derrote y lo que desea, parece ser, porque ese final que tenemos ahí abierto Sí, totalmente hacia ningún abierto. sitio indicado por el camino, por las estrellas. estrellas y tal, me parece que va
a tener una familia, a ser feliz, a retirarse o a... Al final Porque solo que parece que le dice por fin que sí. Vamos. Sí, pero acaba con Esa es un la- happy end. La sensación. Acaba con un happy end aparente. Aparente porque es contradicción de todo el espíritu de lo que han Hombre, tú ya defendido sabes los cómo va a hombres ser libres. luego la rutina y la monotonía, porque en el momento que llevan un mes viviendo, cuando él dice, voy a cargarme el conejo este o no sé qué, no, pobrecito, y va, pobrecito, y ya empieza la discusión. Y entre ellos. la gran broma que transcurre en la ciudad de los divorcios. De los divorcios y del Bueno, juego. es que es la donde el ciudad matrimonio es donde algo que se había- rompe continuamente, que es algo... Claro, pero es que Arthur Miller había ido allí a divorciarse de su anterior mujer para casarse con Marilyn, estaba en un motel en el Pyramid Lake y es donde conoce a esos 3 personajes que al final, pues bueno, va transformando y tal. Y al principio es un cuento que él publica en la revista Esquire y luego pues ya es cuando surge todo lo de Marilyn, le promete el guión y ya va transformando ya todas las implicaciones personales. Pero es que él conoce a esos personajes porque va a divorciarse allí para casarse con Marilyn. Bueno, Sí, eso es la parte documental que señalaba, José Luis. Estamos Sí. viendo una forma de vida en extinción en Y un lugar las determinado agresiones- y en un año determinado, ¿eh? Claro. Porque ya ha acabado la Segunda Guerra Mundial, Sí. se está modernizando todo, están pasando unas cosas que de verdad están pasando Y el en la cine, vida. y el cambio al cine, ya no se puede, no hubiera podido seguir, prueba de ello que la última película no la llega a terminar con Cukor, el sistema de estrellas. ¿Y por qué se hace, Así por qué ya se no hace se blanco, puede. ¿por qué se hace en blanco y negro? Es una decisión, No me sé. imagino, de Houston. Yo creo que a lo mejor de Houston como más calidad, más arte, Sí. evitar el color, ¿no? Sí. Pero bueno, esto es otra manera también, que a partir de ahí ya el cine ya se va haciendo color, ya viene, es el reinado del color, ya prácticamente, yo creo que pasan muchos años y se van haciendo cada vez menos películas en blanco y negro. The Last Picture Show debe ser ya la última y en muchos años ya Sí, no se hace, muchos años. hasta que viene como homenaje a Paper Moon, que son las que él hace, que quiere volver al cine clásico. Pero yo creo que Houston recupera ese tipo de película con el que él se encontraba muy cómodo, que eran El Tesoro de Sierra Madre o Moby Dick, y que luego en esta película yo le veo muy crispado, cambia varias veces la forma de narrar, cuenta de una manera y luego se va hacia otra manera como más directa, a veces coge el estilo Hollywood, eso se lo he encontrado yo pocas veces, Sí, le hay- ocurre en Bajo el Volcán, Sí. que hay como una especie de crispación y desorientación dentro de la propia historia como la cuenta. Para mí, Bajo el Volcán es mucho más fallida. Sí. Mucho más fallida. Claro, es una pues, película tiene- que sí. En cambio, Pero cuando tiene- cogen los muertos, dice, esto lo cuento así, desde otra cosa. que empieza hasta que acabo. O cuando, Pero cuando aquí- coge El hombre que pudo reinar. Por que también se atreve con ejemplo, eso. ahora voy a la aventura, a la aventura. A la aventura. Que él se aventura encuentra pura. cómodo ahí. Pero- Esta película... Pero sin embargo, ahora mismo te dejo. No. Sin embargo, Houston, para mí aquí, no controla del todo la situación. No, yo creo por eso No que hay controla una del todo la crispación. situación, por su propia situación también, ¿eh? Claro, Si hay que claro. creer a algún biógrafo de Marilyn, Houston estaba muchas noches de casino y Claro, muchas claro, noches de por eso, copas. Y, claro. y la Por lo- utilizaron las enfermedades de ella Exactamente. porque De ella, no sabían cómo eso seguir es. la película. Y dice, vete a un sanatorio sabía y estate que- 3 o 4 días. Él se había gastado el dinero de la Una película, parece. semanita para dejarme replantear el film y... La película fue encareciéndose, repensarlo. encareciéndose, porque no era una película tan costosa. No. Eso que dicen en No. Up the Line. Dice, De bueno, 565 a 665 lo que millones. cobren los actores. Y 40 días más de claro, rodaje. claro. Pero es que eso que acabas tú de decir, Javier, es muy importante situar esto en los bloques esos de películas de Houston. ¿Dónde está esto? Exactamente. Está en la mitad. Exactamente. En las personales, En la ¿eh? mitad. Porque tiene Sí, unas- bueno, Las personales, pero, ¿no? personales, sí. Pero en cambio aquí sí existe una contradicción tremenda, posiblemente entre guión y dirección, del Houston adaptando, digamos, a su manera de ver la vida, el guión de un guión eso cerrado que hablábamos antes de Arthur Miller. Por ahí es donde, A él le donde gusta, está cuando le el ofrecen toque. su primera Le tiene versión que de gustar, gustar, dice, es obvio. hombre, y sobre todo Es Houston obvio. era un intelectual, es un Claro. hombre de la generación Sí, le gusta. perdida y le gusta. Es- Y él dice, tengo a Arthur Miller, que bueno, a mí me gusta más Tennessee Williams, pero Él Arthur acababa de Miller llegar en a ese Estados momento, Unidos después de haber estado en Irlanda. Sí, Además, claro. se reencontraba con Marilyn, que estuvo y un en la cine de jungla autor. de... Él viene de Europa y quiere hacer un cine de autor cine en de autor. América. Claro. Y quiero hacer la película. Es esta. curioso que has Jungla del citado asfalto. cuando estabas contando lo que pasaba en el año, que el año de la muerte de Hemingway, que de alguna manera tiene paralelismos para mí con algunas narraciones de Hemingway con las vidas que están contándose aquí, ¿no? En esos espacios. Esos Sí, eso le ha hombres- pasado mucho a hombres, Houston. Por un lado que parecen crueles. Por A mí un, me encanta Houston. Tiene otra película que es igual,
que esto intenta hacerla, que es Las raíces del cielo, los últimos tipos que cazan elefantes, es la novela de Román Gary, y es muy difícil, pero porque ahí siempre es así, o sea, siempre es así, porque esto va un poco de criaturas que prácticamente están llegando o al final de su ciclo vital o al final de un mundo que dominan. Sí, pero es que el cine de Houston, de Hollywood, ya no es este. Claro que cuando no. él se mueve a gusto es con Bogart. Cuando él se mueve a gusto es con el cine que él ha empezado como escritor con William Wyler. Claro. Y este cine, incluso él se siente un poco desamparado en ese tipo de película que debe de hacer, aunque venga acostumbrado de estar en Europa. Pero no nos olvidemos que Houston ha trabajado con grandes presupuestos. Moby Dick es una película carísima también. Esta es una película muy cara y de repente dices... A él le hubiera gustado estar con las espaldas cubiertas en el plató. Seguramente. Y hacer una película... Haber tenido... Aquí está obligado. Menos crispaciones y menos... Ahí se nota y luego no lo verá Bustos. Hay planos que han tenido que volver a hacer en el estudio con las transparencias detrás, porque no podía rodar lo que él quería. Y los planos cortos. Y bueno, y jugar con especialistas que, aunque están muy bien hechos, cuando están con los caballos, hay planos que son ellos, ¿eh? Hay momentos que son ellos. Se niega a ser doblado. Claro, porque no tiene más remedio, no se puede rodar. Que era un hombre que terminaba de rodar y tenía que tener la silla al lado porque se caía. De hecho, se murió un día después de terminar el rodaje. Terminaba el 5 y murió el día 6 de noviembre. Estaba envejecido para tener 60 años. Tremendo. Él no sabía... Pero no quiso ser doblado. No quiso ser doblado. No sabía que estaba tan cerca, por supuesto, su final, pero él en un momento se arrepintió de esa valentía que había dicho que él no quería que le doblaran, porque se sentía con dificultades para recuperarse. Claro. Se sentía machacado y tenía deseo de... Iba a tener su primer hijo, al que no llega a conocer. Pero es que tenía ganas de vivir y no... Que estuvo una semana en la cama para poder pasar los exámenes que te exigen los exámenes médicos. Los seguros típicos, ¿sabes? De las compañías. Ya lo que tú dices, el desgaste ya al hacer todas esas escenas sin ser doblado y tal, pues imposible. Es que cosas que vemos aquí, claro, el cine se hace así, ¿no? Cuando ella cree que hay que poner algo para unos escalones para subir a la casa, él coge pues 2 bloques que había por allá de cemento, no sé qué, y los lleva, y parece que los lleva muy cómodamente. Sí, como si fueran cartón piedra. Como si fueran cartón piedra. Pues eran de verdad y los tuvieron que llevar 12 veces y él se quedó un día jorobado en la cama. Hay una contradicción. Estos querían hacer una película, como dicen ellos, buena, con seres humanos. Sí. Pero todavía sigue el sistema de Hollywood. Entonces es muy difícil que tú hagas una película con seres humanos, con una estrella y que lleva un camión y un arlo de maquillaje y de peluquería y no sé qué. Dices, no se puede. Porque cuando a otros se han aproximado como Peckinpah y hacen Junior Bonner, ¿qué es esto? A ver, amigo, eso funciona. Porque ya están integrados de otra manera. Están todos. En una frontera, están pasando una... Esto es una película fronteriza, exactamente. Total. Es que me ha recordado una cosa que tú has dicho al principio, que no estaba muy de acuerdo con el estilo de maquillaje y de vestuario de Merlin. Yo, sin embargo, creo que es muy estudiado y muy intencionado. Pero de alguna manera, Merlin ahí, Rosalind, el personaje, es una chica de Chicago, que se ha divorciado, es una ciudadana, digamos, que va a conocer ese exotismo de los vaqueros y de las tierras abiertas y vive ajena a lo que es un rodeo, nunca ha visto un rodeo, no sabe lo que es la caza del caballo. Es una chica que está acostumbrada... De alguna manera es una chica que viene de un club de baile. Que está acostumbrada a que le toquen el culo, porque cuando está con las raquetas... Hay una frase maravillosa de ella que se llevó muy mal con Eli Wallace, que aquí empieza una carrera muy curiosa. Para mí, en el cine, la primera vez que le veo a Eli Wallace, que le recuerdo es aquí, ¿no? Dicen que se enfrentó con Marilyn y le quería robar algunos planos a Marilyn, porque Marilyn brillaba mucho. Y en el baile, pues que era un buen bailarín en Igualas, tenía muchos planos de frente en Igualas, y le dijeron, te está robando planos. Y dice, no importa, mi trasero, nunca la cara de Igualas va a quitar la importancia de mi trasero. Pero eso que has dicho ahí está también retratado en una frase, digamos, espléndida de cómo el choque de ella como persona de ciudad a los otros que tienen esta vida, digamos, en cierta medida bastante errante y salvaje, es cuando empiezan a mirar, llega la primera vez que llegan a la casa y tal, y dice, bueno, vamos, antes de ir, dice, vámonos al campo. Y dice, bueno, pero ¿qué se hace en el campo todo el día? O sea, es que ni se les ocurre, es como cuando de repente ve las primeras, se asoma ahí, dice, ¡ah, qué grande!, ¿no? O sea, aquello no tiene límites, uno está acostumbrado a que ahí hay una calle y enfrente hay una manzana. Cuando no existe la manzana,
ventana y aquello se dilata hasta el infinito, ¿no? Es verdaderamente asombroso ese choque, ¿no? Es una persona que es que no ha salido de un cierto ámbito, ¿no? Además no hay que olvidarse un poco de ese sentido, que incluso cuando vas a divorciarte, me parece, en Reno tenías que estar domiciliado o viviendo un número determinado de semanas, con lo cual tampoco salías de una ciudad que tenías que estar allí. Por eso la prosperidad de Reno, ¿no? Y ahí viene la prosperidad de claro. todas estas cosas, y por eso Thelma Ritter vive ahí a base de ser testigo de divorcios y demás historias. Era como un paquete Y además de su marido le emergencia. sigue una mandando profesión. una planta Y, todos claro, los y años. es No, una era eso, profesión. era un Turo Pereto. Era Arturo Porque, Pereto, claro, sí. claro, Tú te pero que separas con en- mayor naturalidad Te lo separas en asumía Reno así, y la sí, luna de incluso. miel en Las Vegas. Sí, Hombre, sí, claro, sales de Nevada. Es lo mismo, ¿no? Y te hacen como el que le traen a Madrid para ver también una corrida, ¿no? Vas mismo. también a Segovia. Rodeo, Tiene se va a límite, Segovia, hace el caminito, los bares allí prosperando, pero claro, algo estaba cambiando. Y lo dice Clark Gable, llegaban las motos. Había llegado las motos, dice, ya ahora los jóvenes no quieren Montan en caballos, moto, con el tiempo ahora todo quieren ir fue en moto, ya cambiando. llega la velocidad. Yo Eso es sigo un poco- haciendo lo mismo de siempre. Ese es el espíritu Ahora los de chiquillos montan en moto. Pekín Park, ¿no? De la balada del Cable Hood, todas estas cosas, ¿no? Que Eso son está también ahí, ese porque espíritu. yo hablaba- La máquina llega, te lleva a otro sitio y te yo cambia hablaba la vida, ¿no? Curiosamente, yo creo que hablaba al principio de un western crepuscular, ¿no? Pero curiosamente ellos empiezan a cazar caballos apoyados por una avioneta que se los ojea, Sí, sí, ¿eh? O sí, sea, sí, y el procedimiento... Pero qué avioneta. Eso sí, Claro, que claro, avioneta. es una ruina que de va avioneta. con gasolina de Gasolina de coche. coche, había que arrancar la mano. a ver qué mola. Pero, y aparte de eso, después, la manera de cazar los caballos, más o menos, bueno, ya no es el que ellos vayan a caballo tampoco, ellos van en una camioneta un poco, pues de la misma manera que John Wayne y su gente cazaban animales salvajes en Atari, ¿no? Que también iban con una especie de lazadas ahí hasta arrimarse a los animales, ¿no? Esto es un poco así. ¿Y no crees que hay una metáfora de que el hombre no puede ser todo lo libre que quiere o no debe serlo? Porque cuando él igual ve que ha perdido a la mujer deseada, cuando ve que no tiene oportunidades, sigue ofreciéndole a Clark Gable todo lo que Clark Gable le ofrecía al igual hasta el principio, que era un empleado. Sí, sí, sí. Dice, pero vámonos, que hay muchas tierras libres, que hay muchas montañas, que hay muchos caballos, Bueno, vas a pero es acabar que yo lo que creo ganando un salario. que la mujer no murió, la mujer realmente le dejó, es lo que pienso. Eso ya es tu guión. tu Eso ya es mi copia, guión. tu- Claro, luego ya te sacas con ese final abierto que tú has dicho, porque realmente es el... Bueno, por el- una rueda de repuesto, es una idea estupenda. La rueda de repuesto, sí. Estupenda. Y eso es lo que recuerda a ella. Sí. Por no llevar rueda de repuesto, por no ser previsor. Previsor, por estar a sus Pero cosas. por ser y- un gran claro. egoísta al final. Exactamente. Eso es Por eso lo le que- rechazas y dices, Claro. sí, pero ¿por qué no vas a querer a mí? Por Si eso yo tengo creo que la mujer todo, la te voy a dar- abandona, no se muere, se muere voluntariamente. Y le habla de su tristeza. Y hay una cosa muy hermosa de las frases esas que hemos dicho que son tan de Miller, ¿no? Cuando Clark Gable ve en el coche a ella, sí, en el coche me parece, que es triste, que es una mujer triste. Ah, sí, sí, sí. Siempre aparenta ser alegre, como desenfadada, Eso se lo seductora, decía banal. Miller y le a ve, ella. claro, exactamente. Y le ve la tristeza, que es uno de los componentes del personaje y Hasta de cuando Marilyn están tomando Monroe, en la ¿no? casa, han llegado a la casa y toman la botella de whisky. Ahí se lo- Eres una mujer, nunca he visto a nadie más triste. Eso se lo decía Miller a ella. Y Una ella mujer sale de muy la triste. casa. Sí, es verdad. Todo se andará. Se lo decía Otra vez el Marilyn paralelismo Monroe. entre la si realidad aquí, y- Claro. aquí era esto es una autobiografía hecha en cine. En ese sentido estaban emparentando sin saberlo con la Nouvelle Vague. Estaban haciendo un cine como muy adelantado a su tiempo, donde él estaba metiendo su drama personal, el otro estaba interviniendo para hacer una película personal, ella se sentía como desnuda porque las cosas que le tenía que decir en el guión todos sabían que eran cosas que se decían frecuentemente, entonces en ese sentido tenía un aspecto de docudrama tremendo, cosa que a ella también le gustaba, porque le gustaba mucho todo este mundo del actor estudio y de los Adler y de toda esta gente y que la forzaban muchísimo, yo creo. Nunca llegó ningún director, ni Huston lo logró, y Huston tenía una gran ascendiente sobre ella, la había hecho La jungla de asfalto. Sí, La primera cuando película. tenía 24 La primera película, años, claro. desconocida. Una Bueno, película. pues aún ahí Era sí, en esa desconocida película ella. tuvo que ir con profesora. Sí. Y fíjate que estábamos hablando de Huston, ella podía elegir directores. A Billy Wilder, Cukor, Huston tenía los 4 que podía elegir, todos tenían que tragar con que tenía que llevar su profesora de arte dramático, Su secretaria. le tenía que decir cómo lo tenía que hacer, y luego terminaba la toma, la miraba y decía, no, haz otra, gente que tenía un talento mucho Era más una grande, estrella ¿no? y sin embargo el que cobró más en la película
fue Clark Gable. Claro. Sí. Cobró casi 3 veces más que Marilyn Monroe, siendo ella Y la fíjate que superestrella siendo un en guión la regalado de Miller a su mujer, a la productora de su mujer, porque ella es coproductora de la película, al final cobró 47,5 millones de pesetas. Miller le pagó Marilyn el guión. 47 millones del año 60 no está mal, ¿eh? No está mal. Pero Estaban todavía, bien. Venderle todos los derechos, pero claro, Por eso fue tan cara la película, claro, por eso, sobre todo por el reparto, ¿no? Me imagino que... todo es que yo creo que cuando él conoce a Marilyn, su vida, además de dramaturgo, pega un giro tremendo. Es decir, pasa de lo puramente social, como había sido el teatro de Miller, a una especie de penetración de lo humano en lo social. Panorama desde el puente en la historia de Celos, donde la influencia de la mujer empieza a ser muy latente. Es decir, que la presencia de Marilyn Monroe le va modificando a él, hasta que se libera. Pero ¿cuándo se libera? No se libera con Después de la caída tampoco, que es una obra incluso un poco ética. Ella está muerta y hay que creer lo que dice él, pero tampoco el Quintín, este es el personaje el que él inventa, lo que dice es verdad. Hay mucho de Vidas rebeldes Después de la caída. Desde luego. Es lo mismo, es la misma A mí ahí historia me cae- de autoconfesión. Por eso a mí nunca me ha caído bien Miller. Pues te iba a decir lo mismo, mira. Por eso me gusta A mí Tennessee Williams. Y no me cae bien, porque se va de verdad, desde que empieza una obra y dice aquí voy. Además, Y a mí Miller no me cae bien por en eso. Miller hay el querer ser estrella La retorcida. simulando Por disimulando, eso, con el papel de claro, antiestrella. eso Y no es. le quito méritos, porque todavía la prueba es que Miller sigue muy vivo, que en el Teatro de Madrid se están reponiendo Dos, los Miller sí, y dos todavía además. tienen Muerte vigencia del y viajante. tienen fuerza. Pero yo también estoy del lado de Tennessee Williams. No, claro, si hay que elegir. pero además- Por eso el Pero reproche de ella, que se intentaba aprovechar Lo de... que ocurre un poco el de es ella. que Miller es un señor que se expresa normalmente en teatro, vamos a decirlo de esa manera. O sea, me parece que de Miller hay una novela muy al principio que se llama Focus, que es un problema sobre el antisemitismo. Este cuento corto que hablas tú, digamos, que es el origen, digamos, de todo esto. Pero su Embrión. trayectoria vital, digamos, como escritor es absolutamente teatral. No es en el sentido de que realmente la novela sí se presta mucho más a ser transformada luego en lenguaje cinematográfico, ¿no? Porque luego eso, lo que tú decías hace un momento, de que esos personajes que de alguna manera te das cuenta de que quizás aspiran a algo inalcanzable, es que eso se llega a decir. Hay un momento, me parece que uno de ellos dice, cuando ya se corta el lazo, Clark Gable, el caballo se va, y dice, es como si intentaras atrapar un sueño. O sea, vamos, es decir, eso se ha acabado. Prácticamente esa historia ya no puedes seguir. Está digamos, llena de frases adelante. bellísimas. Porque está ahí, es que es lo que Bellísima. estábamos comentando. Es que Tengo está que llena encontrar otra forma todo. de vivir, ahora tengo que buscarla, claro, porque Y ese sin sueño ya se ha pedantería. acabado. Salen de una manera natural de estos personajes que no parecen Vienen- nunca... Es como Vienen si del infierno. intentaran- Vienen- sí. Vienen del infierno. muchas Luego, veces. hay De que hay él una ha estado- frase, Están hay una pasadas frase así por la también, vida. hablando de frases preciosas, que los únicos inadaptados son los caballos, en un momento dado. O sea, esos caballos que quedan ahí son absolutamente Y sin inadaptados. embargo es como si estuvieran intentando atraparse a sí Pues mismos. claro, son pues ellos claro, mismos, pues son los cimarrones eso es también. evidente, es decir, es lo que hablábamos antes, Claro, los claro. caballos tienen un valor distinto a principio de siglo, a final, por supuesto, en el siglo pasado, que no en el año 60. eso Oye, y está también, claro. hablando de esta relación que hay entre la realidad y la película, en el personaje de Montgomery Clift también están haciendo casi bromas sobre su propia condición. Le está llamando por teléfono desde una cabina a su sí, madre, a su madre. le está diciendo, no, ya tengo la cara bien, no te preocupes, mamá, y tal. Y él viene del accidente que le ha que se roto le la deforma la cara, cara. ya me estoy controlando, ya. Están haciendo esas bromas con lo que de verdad les pasa a los que van a interpretar a esos personajes que pensó Miller, ¿no? Bueno, ya había asumido su Era un buen actor, homosexualidad, que Montgomery estaba Clift. viviendo con... Era un actor espléndido. Hombre, a mí aquí hay varios momentos en la película que me gustan Lo que muchísimo. pasa es que aquí se le olvidaba el texto. Se le olvidaba el Se texto, le pero notaba estaba el él estaba quizá en su peor momento. Creo que solo ayudado por gusta Marilyn, que le entendía bien porque eran primos interpares, se es, parecían justo. mucho, estaban Como le con pasaba a parecidos Liz problemas. Taylor, le entendía bien. Igual, Sí. Pero es que igual. ese- Liz Taylor haciendo más labor de madre. Y Marilyn casi Claro. como de hermana metida en el mismo lío, ¿no? Semejante, sí. No, Semejante. es la única que le atiende cuando él tiene todos los tropiezos que va teniendo y demás, pero es el único personaje además que no sabes muy bien a dónde va, porque él tiene, es decir, todavía hoy en Estados Unidos se puede ganar, siendo un señor bastante bueno, se puede ganar un montón de dinero Los rodeos. trabajando en los rodeos, pero a mí me parece que es que Montgomery Clift no es muy bueno precisamente, ¿no? O sea, Es muy Muy valiente, trabajador. muy valiente, pero a lo mejor pero Él no lo es muy cuenta bueno. bien, pero claro. no Él era un dura, señor
señor que tenía un rancho y su madre se vuelve a casar y pierde todo. Oye, y se queda- Y le claro. echa la culpa a su madre, le echa siempre como Claro, autolamentándose y lamiéndose las heridas, ¿no? Dices que no saben dónde van, pero los personajes masculinos todos quieren ir a un mismo sitio, a un lugar común llamado Marilyn Monroe. Claro. Cuando aparece Marilyn Monroe, Sí. todos, Todos. Eso quizá está claro. primero por razones obvias de la hermosura puesta allí, pero todos están de alguna manera. Este le pregunta a su amigo: ¿estás muy interesado por ella o puedo entrar No, yo? claro, No. claro. Y el otro se la quiere quitar Es una antigua amiga, una vieja amiga, trapicheos. o, ¿sabes? El otro- Una amiga de el otro toda- quiere hacer trampas. ¿Cuál es el momento que más te gusta de la película? Además de ese que tú has señalado antes, que me gusta mucho, y otro justo que hay anterior, que es cuando la lleva en coche, la va a llevar porque se ha cogido una gran borrachera, la ternura de Clark Gable mirando a la Marilyn Monroe dormida, el despertar de Marilyn Monroe cuando le pregunta si él tiene casa, dónde tiene la casa, y señala el campo libre, ese me gusta mucho de esos tiernos. Y de otro de gran contención, si me permites elegir otro también, al final casi cuando no han atrapado a los caballos, cuando están esperando que lleguen a la llanura los caballos, al desierto de los caballos, hay una tensión en la llegada de los caballos, hay casi un arrepentimiento y hay a la vez una especie de duelo entre ellos, se están mirando, saben que van a hacer quizá una barbaridad, quizá van a meter la pata, se están mirando y se ve intercalada, insertada la cara de Marilyn Monroe, sufriendo, cambiando. Me parece otro de los momentos mágicos de la película, que tiene muchos. ¿Y para ti, Beatriz? Yo también voy a decir dos para no ser menos que Javier. Pero va también más o menos por el estilo a lo que tú has dicho, muy cercano. El plano en el que Marilyn está sola, en medio del desierto, les está recriminando a ellos que quiten la libertad, y es cuando remueve la libertad, y ellos lo que están deseando, lo que están intentando ser durante toda su vida es libres, y les está removiendo las conciencias, les está gritando ella sola y en medio de la nada. Ese uno. Y luego el plano final, están los dos volviendo en el coche. Creo que es un plano bonito, pero además es que es el último plano de dos mitos del cine, Clark Gable, Marilyn Monroe. Y hay un momento en el que ella, pues bueno, él la coge del hombro, ella apoya su cabeza en su hombro y... Bueno, pues creo que ahí queda eso, ¿no? Son dos mitos que ya no volvieron a... En el momento que él mira fuera de cámara, durante mucho tiempo, está hablando con él igual, que está fantástico, como es ese momento. ¿Y el tuyo? Bueno, pues A ver, varios. hay un plano, yo creo que es casi dura algo más de un plano, ¿no? Posiblemente es el único momento de toda la película donde Marilyn, digamos, es ella misma, no lo que quiere ser, que son esos planos que nos gustan de la casa, sino lo que es ella realmente, y es el plano de la raqueta, del juego de la raqueta y la bola en el salón. Incluso a lo mejor hasta me sobra un plano de ahí, que es el plano trasero, que digamos desde atrás, que se ve el trasero de Marilyn moviéndose. Pero toda la escena de que ella de repente se sabe dueña de una situación es algo que no ocurre en toda la película, porque no ocurre en toda la película, y me parece que ahí es donde es donde es ella, ¿no? Exactamente, es donde es ella plenamente. Y se está moviendo quizá en el medio en el que ella tiene costumbre de moverse, ¿no? Y ese verdaderamente creo que es el que a mí más Porque me es llega. la fisicidad pura de Marilyn Puro, Monroe, lo que como era- ente físico. Lo que enamoró a la cámara como- desde el principio y que sigue teniendo sobre ella... Dan ganas de comprarse una raqueta. Sobre ella. Sí, Es verdad. y prueba a hacerla. Y pensar. La pala A mí de- me gusta el plano del principio de la película, cuando se la vislumbra entre el cristal. Ese plano, así que se la ve. Queda bonito, porque debe haber algún documento de cuando estaban filmando, que siempre hay un plano de ella en la ventana. Hay unos planos de Marilyn en la ventana, y ese vislumbrar y no vislumbrar, y ella en el espejo ensayando, me parece que es un momento Sí, para recortarle. esa salida por la ventana que a mí me recuerda también una aparición de Kim Novak en Picnic, que también se está lavando la cabeza, que aparece por la ventana. Es una historia que está muy bien, ¿no? Y ella ante el espejo, como Ella, ella ante el exactamente. espejo está maravillosa. Ella ante el espejo ensayando. Y luego, ¿cómo está estructurado el guión de tal manera? Por lo que decís, que además se fue rodando así, que Thelma Ritter desaparece. Desaparece a la hora de la película, Ya desaparece. no va con los caballos y desaparece de la película. Se queda para estar, van a ser sus invitados su marido, su Claro, exmarido, y perdón, su exmarido y la nueva mujer y van a estar demás, unas ¿no? semanas, es fantástico. Otra que cambia su vida rebelde, que también Sí. de alguna manera se derrota ante bueno, pues el núcleo de la tranquilidad familiar, ¿no? Está dispuesta incluso a servir a su exmarido, ¿no?
Y luego esa mezcla de las Pero de el la vida título real. no son vidas rebeldes. No, No, no es el título. Aquí no hay. Yo creo que no hay rebeldía. No, Son- no, no, al eso no contrario. se puede decir en español, pero son los desencajados. Sí, sí. Se han sin quedado como sitio. descatalogados. Fuera, ¿no? descatalogados. Descatalogado, fuera de sitio. Aquí quizá entenderíamos mejor inadaptados. Inadaptados. ¿no? Porque no están bien en la ningún palabra sitio es- ya. ¿no? Inadaptados, Están descatalogados. Descatalogados, sí. Sí, A mí, yo Es voto así. por Son descatalogados. los últimos moicanos. Son excéntricos, Claro, ¿no? ya Están no hay fuera de... más. Ya no tienen su mundo, ya lo que les rodea es Y otra. además les cuesta cada vez más dominar a los caballos, están mayores ya.